¿Se acuerdan de ese episodio de Gravity Falls en el que Sus consigue una novia virtual que resulta tenía conciencia y lo persigue para obligarlo a amarla? Ah, y también hacer una referencia a Five Nights at Freddy's. Bueno, ese episodio salió antes que el videojuego de Doki Doki Literature Club, y lo pongo entre comillas no para pelear con nadie, sino porque ese es el debate de este video. A fin de cuentas, una novela visual no es más que otra manera de contar una historia, una que mezcla varias expresiones artísticas. Pero lo que siempre ha diferenciado a los videojuegos de las películas o los libros es la interactividad, cómo el jugador se relaciona con su nueva realidad y se vuelve parte de la historia, no de una manera metafórica ni simbólica. Literalmente te vuelves el protagonista de tu entorno, ya sea creando tu propio personaje o encarnando a alguien más. Siendo ese el caso, que en una novela visual se puedan tomar decisiones para cambiar el rumbo de la historia es una manera de intervenir en el videojuego, ¿cierto? Estás haciendo algo, no eres únicamente espectador. Y sí, pero ¿es eso suficiente? Elegí Doki Doki Literature Club como principal medio de investigación por el impacto que tiene en la cultura. Es la novela de novelas visuales, un referente importante. Su creador, de hecho, dice que es una carta de amor a las novelas visuales, y puedo entender por qué. Juega con conceptos tan clichés como la personalidad de los personajes y el escenario, mientras se permite ser perturbador al atemorizarnos con algo tan humano. Cuestionarnos nuestra realidad. Bueno, también con mucha sangre y trauma sin resolver, pero ya llegaremos a eso. Las cuatro protagonistas son tan básicas a la par que icónicas, al igual que el personaje al que encarnamos. Literal leo sus diálogos y no se me ocurre más que protagonista de anime.jpg. ¡Es Shinji! Si ven anime, seguro están familiarizados con ese personaje. Ya saben, weón básico que le gusta el anime y los videojuegos, lo cual no tiene nada de malo, con cero personalidad, del cual se enamora la chica más guapa del mundo a pesar de que él no tiene nada para ofrecer. Y sí, le hablo a este par. Literal solo nos quedamos en el club porque hay chicas guapas. O sea, sí, también soy un poco simp, pero... Las cuatro chicas son a su vez su propio estereotipo. Sayuri es despistada y optimista, siempre buscando hacer feliz a los demás. Yuri es excesivamente tímida, pide perdón por todo y ama los libros. Natsuki es la clásica tsundere de "Ay, me gustas, pero no me amaron lo suficiente de chiquita, así que no sé cómo expresarlo". y Mónica es la líder, la chica popular, guapa e inteligente. Sin embargo, a medida que las conoces, te das cuenta de sus capas de profundidad. Depresión, ansiedad social, bullying e inseguridades, todas cargando con sus propios miedos, programadas para enamorarse de ti, inevitablemente. Seré sincera, nunca me llamaron demasiado la atención las novelas visuales. Disfruto mucho videojuegos independientes con grandes historias por encima de shooters que se reinician cada partida, pero simplemente la idea de pasar cajas y cajas de diálogos realmente me entusiasma cero. Cero. A la verga. A la verga, me vale verga. Deduzco que tiene más que ver con el concepto colectivo de lo que es un videojuego. Interacción, contacto, movimiento. Los primeros videojuegos como Pong, Pac-Man o Space Invaders carecían de una historia. Todo se basaba en acciones. Pero realmente quería entender la magia de las novelas visuales. Así que aquí estamos. ¿Conocía la historia de Doki Doki? Claro que sí. Un clásico de terror psicológico que avanza tan lento, pero es totalmente intencional. Te da la falsa sensación de que solo es una novela visual más. Sutilmente te va dando pistas de que algo anda raro, como cuando Mónica te dice que guardes la partida. Pero no es hasta el final del acto 1 que todo va cuesta abajo. Sabía lo que iba a encontrar detrás de esa puerta. Era obvio. Cómo Mónica se burlaba de mí por haber dejado colgada a Sayori. Por fin iba a llegar lo que se me hizo una eternidad. Y a pesar de conocer la escena, de tenerla muy presente, lloré. Del miedo, la impresión o la tristeza. Pero quedé tan perdida con esa escena que continuar era una necesidad. En el segundo acto ya no importa el romance. Con quien quieras salir es lo de menos. Solo esperas impaciente a ver qué saldrá mal. Cómo Mónica va corrompiendo el código a costa de tu amor, lo que cree que la hará feliz. Y entonces me di cuenta de que Doki Doki era precioso. Esos 4 actos que te ilusionan y destrozan con cada falso reinicio del juego, con la esperanza de algo mejor que termina siendo imposible, porque no importa cuánto lo intente Mónica, nadie jamás podrá ser feliz en el club de literatura. Este es mi adiós final al club de literatura. Finalmente entendí. El club de literatura es un lugar donde la felicidad no está. A cada final, continúa exponiendo mentes inocentes a una realidad horrible,
una realidad que nuestro mundo no está diseñado a comprender. No puedo dejar que ninguna de mis amigas caigan en la misma epifanía. Por el tiempo que duró, quiero agradecerte por hacer todos mis sueños realidad, por ser amigo de todos los miembros del club y sobre todo, gracias por ser parte de mi club de literatura. What will it take just to find that special day? Y sin embargo, Doki Doki Literature Club tiene un problema. Las decisiones que tomas y los poemas que escribes no afectan en nada el rumbo de la historia. Claro que te llevan a conquistar a una de las chicas, pero esta novela visual jamás se trató de eso. Sin importar tus decisiones, Sayori termina muerta. El acto 2 condena a Yuri y a Natsuki al mismo destino, mientras Mónica desciende y regresa de la locura en los 2 últimos actos. Soy consciente de los demás finales, que tampoco se consiguen tomando decisiones. La historia ya está escrita y me enoja aún más el minijuego de los poemas. Repito, escribir los poemas cumpliría una función si afectara la historia de alguna manera, pero no lo hace, solo te permite acercarte más sobre las chicas, lo cual no servirá de nada porque se mueren. También es un minijuego que no requiere de ninguna habilidad o estrategia. Por ejemplo, un minijuego de pesca requiere algo de interacción y trae consecuencias, porque si lo pierdes, no hay pez. En cambio, yo podría elegir palabras con los ojos cerrados sin ser premiada o castigada. Me gusta la idea de un minijuego en una novela visual, porque es un descanso interactivo después de tantos diálogos, pero este no solo es aburrido, sino que no sirve de nada. Y eso es decepcionante. Creo que lo dejé claro. Me encanta la historia de Doki Doki Literature Club, como no tienen una idea, pero me sigue sin convencer su componente interactivo como para considerarlo un videojuego. Decidí probar otras novelas visuales para tener un panorama más extenso, ya que Doki Doki no iba a resolver una cuestión que tiene casi dividida a la comunidad. Y me topé con Pocket Date, una de esas novelas visuales que te enseña a tener una novia, como en el episodio que mencioné al inicio, Susie la chica real. ¿Funcionó? No. Pero para ser justos, ellos lo dejan bien claro. Un simulador de citas en el que leerás textos, tomarás decisiones y cambiarás el rumbo de la historia. Eso sí, no se garantiza que una vez acabado el juego consigas una novia en la vida real. En Pokédate conocemos a Kari, una chica dulce a la que tenemos que conquistar a lo largo de varias citas, y nuestras decisiones harán que su amor por nosotros crezca o se apague, reflejándose en esta barra de aquí, como en Corazón de Melón, ¿se acuerdan? ¡Qué tiempos, loco! Destaco algunas de nuestras conversaciones, como cuando me pregunta si creo que las novelas visuales son videojuegos, y yo en plan... En otra cita, me cuenta que estuvo en un club de literatura con una presidenta algo extraña. ¿A qué me recordará? A medida que las citas avanzan, notamos unos diálogos de alguien desconocido, que odia a Kari y sabe que miente sobre todo. Y ¡whoop! Plot twist, que resulta que nosotros somos los que estamos atrapados en ese videojuego, obligados a repetir las mismas citas, los mismos diálogos, sin escape. No importa cuánto intentes hacer que las citas sean un desastre, ella te perdonará y te dará otra oportunidad, porque al menos sabe que no está atrapada sola. Es atrapante, estuve como 1 hora jugándolo en busca de otros diálogos y finales. También probé Error 143, un Enemies to Lovers entre hackers. Y sí, es así de cringe y Wattpad como suena, pero si estás en el mood funciona bastante. Mientras veía a Mika solo pensaba, ¿por qué todos mis crush 2D se parecen? Tú, protagonista que puede elegir sus pronombres, se enamora como en 4 días de un acosador, pero está bien, porque fue con consentimiento. Hay un minijuego en el que debes hackear descubriendo contraseñas, y aunque sí requiere algo de habilidad, lamentablemente no afecta nada en la trama, excepto para un final secreto. Me atraparon, es cine. Con ambas historias comprendí una cosa fundamental. Un componente fuerte de las novelas visuales es el desarrollo y construcción de los personajes, y tiene mucho sentido. El 95% del tiempo estamos charlando, lo que nos permite conocer profundamente a los personajes, cómo se comportan, las cosas que les gustan y por lo que han pasado. Y entonces, la historia se construye a partir de vínculos, no tanto de situaciones. Y eso es algo precioso, demasiado romántico. Las novelas visuales, por su presentación tan particular y específica, han creado lo que mencioné al inicio, su propia manera de contar historias. Y entonces pensé, ¿por qué quieren ser catalogados como videojuegos? Son su propia forma de arte. No terminan de encajar idílicamente en alguna categoría. ¿Qué mejor que tener la suya propia?
Aunque, si eso lo sigue sin convencer, tengo algo más que decir. Sigo siendo insistente con el tema de la interactividad. Si las decisiones destacan por encima de las acciones, hay una carencia importante en el gameplay. Tengo la misma sensación con los juegos al estilo Heavy Rain, Until Dawn o Beyond Two Souls, que si los buscas, te saldrán que forman parte de los géneros película interactiva o aventura conversacional. Pero ahí está la cuestión. Forman parte de, pero no se limitan a. ¿Sí me hago entender? Los videojuegos no se cierran siempre a una única categoría. Stardew Valley, por ejemplo, es un juego de simulación de granja, pero también es un RPG. Siendo eso así, existen novelas visuales que a su vez forman parte de otras categorías, como Doki Doki Literature Club, que es terror psicológico. En Steam, entre el 18 y 25 de febrero, estuvo un festival al que no le dieron mucha relevancia, ni siquiera estaba en la página principal, The Storytellers Festival. Si llegaste a encontrarlo, viste que era un festival en donde se daban a conocer grandes novelas visuales y videojuegos narrativos, y yo encontré varias joyas dignas de mencionar en este video. Refine Self es un juego que busca descifrar tu personalidad según la manera en la que decidas jugarlo. En él, somos una robot que tiene que encontrar su propio camino, después de que su creador ha fallecido. Es un videojuego de exploración e identidad, en el que conoces tu entorno y vas moldeando quién eres. Hay un sistema económico y en ocasiones puedes entrar en combate, y eso afecta en las decisiones que puedes tomar y por qué camino te llevan. Por otra parte, en Coffee Talk eres un barista que charla con los clientes y escucha sus problemas, todo con un aura de fantasía, pero además de conversar con las personas y criaturas, debes preparar sus bebidas, obteniendo cada vez más ingredientes y aprendiendo nuevas técnicas. De hecho, la manera en la que sirves el café es la que determina el rumbo que tomarán las diversas historias. Y por último, en Until Dawn exploramos la historia de Mark, un chico en busca de sus recuerdos y con un misterio por resolver. En esta historia encontrarás varios minijuegos y una puesta en escena preciosa, que ofrece escenarios más dinámicos y menos estáticos. Todos estos videojuegos están etiquetados como novela visual y poseen las características básicas de una. Historia contada a partir de diálogos, personajes con personalidades muy marcadas y múltiples rutas o finales, pero se reinventan, crean una experiencia digna de llamar videojuego. Su prioridad sigue siendo contar una gran historia, por lo que su gameplay no es equiparable con otros títulos, pero te involucran mucho más como jugador en ellas, y ahí considero que hay un punto en común entre ambas posturas. Viendo en retrospectiva todo lo que se ha considerado en este video, ¿las novelas visuales son videojuegos? Y para sorpresa de nadie, depende. Quedó claro que no busco desprestigiar el arte detrás de las novelas visuales, les creé su propio pedestal, pero veo una evidente barrera entre títulos de esta misma categoría. Es una cuestión de acciones versus decisiones. En la mayoría de videojuegos tenemos que tomar decisiones, desde qué arma queremos utilizar hasta si decidimos ser el héroe o el villano, pero cuando esa mecánica es la única, el componente lúdico se desajusta. No digo que no te puedas divertir, sino que hay una carencia de acciones, y en esas situaciones no es un videojuego, es una novela visual. En cambio, cuando las decisiones están acompañadas de acciones, la historia se transforma en videojuego, aunque sea algo tan tranquilito como preparar café. Creo, ante todo, que uno debería cambiar el enfoque a la hora de consumir novelas visuales, porque están a unos pasos a la izquierda de ser videojuego y otros cuantos a la derecha de ser una serie. Y no son ninguna de las dos. Creo que eso es lo más increíble de las novelas visuales. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me encantaría leerte en los comentarios. Esto fue En busca de la identidad de las novelas visuales o algo así. Yo fui Panque, ¿ya dije eso? No, sí. Y gracias por ver mi primer video. Chao.